Hola, soy Sofía. Un día después de mi boda civil, mi suegra no me trajo un regalo de bodas. Me trajo una carpeta con documentos legales para que le cediera el control de mi herencia. Ese fue el momento en que entendí que para ellos, yo no era una nuera, sino una inversión. ¿Alguna vez te han mirado a los ojos con una sonrisa mientras planeaban cómo destruirte? Antes de contarte qué había exactamente en esa carpeta y cómo supe que ese era el principio del fin, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una mujer subestimada decide que ya fue suficiente. El conflicto no era nuevo, solo que yo no había querido verlo en toda su magnitud. Desde que Mateo y yo nos comprometimos, su madre, Isabel, se encargó de recordarme mi supuesto lugar. Yo era la chica de origen humilde, la administradora de una clínica que, según ella, había tenido la increíble suerte de que su hijo, un hombre de buena familia, se fijara en mí. Mateo nunca me defendía. Se limitaba a encogerse de hombros y susurrar un «ya sabes cómo es mi mamá», como si su pasividad fuera un consuelo, y no una daga más en mi espalda. La verdad es que yo no era humilde, era discreta, y esa discreción, que ellos confundían con simpleza, se convertiría en mi mayor arma. Las cenas en su casa de Coral Gables eran un desfile de humillaciones silenciosas. La mansión, con sus pisos de mármol que parecían espejos fríos y sus paredes adornadas con arte que costaba más que mi apartamento, siempre me hacía sentir como una intrusa. Isabel hablaba de sus viajes a Europa, de las familias de las exnovias de Mateo, todas ellas herederas de apellidos importantes y fortunas consolidadas. Me preguntaba con una sonrisa condescendiente si mi trabajo en la clínica era muy estresante, insinuando que seguramente no estaba acostumbrada a las responsabilidades reales. Mateo solo sonreía, absorto en su teléfono, dejándome sola en esa arena de leones donde yo era la única presa. En mi pequeño apartamento, el único lujo que me permitía a la vista de todos era un retrato de mi padre. Él, un cirujano brillante y un hombre que valoraba la inteligencia por encima de todo, había muerto hacía poco más de un año, dejándome un vacío inmenso y una responsabilidad que decidí mantener en secreto. A menudo, me paraba frente a su retrato y recordaba sus palabras. Sofía, tu mayor capital no es el dinero, sino tu intuición. Confía en ella, especialmente cuando la gente te sonríe demasiado. Esa frase se convirtió en mi mantra, un escudo invisible contra la amabilidad venenosa de Isabel y la indiferencia cómplice de Mateo. Hubo un tiempo, al principio, en que creí que el amor de Mateo era genuino. Recuerdo nuestros primeros meses, las caminatas por la playa en Key Biscayne, las promesas de una vida juntos, lejos de las expectativas de su familia. Él parecía ver más allá de la fachada que yo misma había construido. Hablaba de valorar la sencillez, de admirar mi independencia, pero esa versión de Mateo se fue desvaneciendo poco a poco, absorbida por la sombra dominante de su madre. Cada vez que volvíamos de su casa, él se volvía más distante, más crítico, repitiendo sin darse cuenta las mismas frases y juicios de valor que Isabel usaba para menospreciarme. La esperanza se convirtió en una brasa que se enfriaba lentamente. La primera gran alarma sonó unos meses antes de la boda. Mateo, con una seriedad que no le conocía, me habló de la necesidad de firmar un acuerdo prenupcial. Es solo para proteger el patrimonio de mi familia, mi amor, una formalidad, me dijo, evitando mi mirada. No se trataba de proteger sus bienes, sino de asegurarse de que yo no tuviera acceso a nada. En ese momento, la voz de mi padre resonó en mi cabeza con una claridad aterradora. Acepté sin discutir, con una calma que lo sorprendió. Fue en ese preciso instante que contacté a David, el abogado y viejo amigo de mi padre, no para oponerme, sino para empezar a prepararme para la guerra que intuía que se avecinaba. Mi trabajo como administradora en una de las clínicas del Rivera Health Group no era una mentira, pero sí una verdad a medias. Mi padre siempre dijo que para dirigir un imperio, primero tienes que aprender a barrer el suelo de cada una de sus habitaciones.
Así que me sumergí en la operación diaria, aprendiendo de contabilidad, gestión de personal y logística. Los empleados me veían como una más, una chica trabajadora y eficiente. Isabel y Mateo me veían como una empleada sin ambiciones, atrapada en un puesto de nivel medio. Ninguno de los dos sospechaba que cada informe que yo firmaba, cada decisión que supervisaba, era yo, la dueña, aprendiendo a manejar el legado millonario que mi padre me había confiado. La humillación alcanzó su punto álgido una semana antes de la boda, durante una cena para celebrar nuestro compromiso. Isabel, copa de vino en mano, empezó a contar una anécdota sobre la exnovia de Mateo, una joven de una familia de banqueros, y cómo ella había organizado una gala benéfica que recaudó cientos de miles de dólares. Esa chica sí que sabía moverse en nuestro mundo, dijo, mirándome de reojo con una sonrisa helada. Sentí como todas las miradas se posaban en mí, esperando una reacción. Miré a Mateo, buscando su apoyo, pero él simplemente levantó su copa y brindó. Por los viejos tiempos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Estaba completamente sola. Así llegamos al día de nuestra boda civil, una ceremonia sencilla en el ayuntamiento, con solo un par de amigos como testigos. Yo llevaba un vestido blanco, simple pero elegante, y un nudo de angustia en el estómago que no se deshacía. Una parte de mí, la más ingenua, todavía albergaba la diminuta esperanza de que, una vez casados, Mateo por fin pondría un límite a su madre y construiríamos nuestra propia vida. Pero la otra parte, la que escuchaba la voz de mi padre, sabía que solo estaba cruzando el umbral hacia el campo de batalla final. Esa noche, en nuestro nuevo apartamento, mientras desempacaba las pocas cajas que habíamos llevado, me preparé mentalmente para lo que vendría. Sabía que la verdadera prueba no había sido llegar al altar, sino sobrevivir al día siguiente. A la mañana siguiente, el sol de Miami entraba por las ventanas de nuestro nuevo apartamento, pero dentro de mí, todo era gris. El aire estaba cargado de una tensión silenciosa, como la calma que precede a una tormenta. Mateo se movía por la cocina con una amabilidad forzada, preparándome un café que no le había pedido, evitando mi mirada a toda costa. Cada uno de sus gestos amables se sentía como una traición premeditada. Yo no decía nada, simplemente esperaba. Sabía que no vendría sola, que su madre sería la verdadera portadora del mensaje. La angustia de la noche anterior se había transformado en una extraña y fría serenidad. Estaba lista para la emboscada, aunque una parte de mi corazón todavía se negaba a creer que el hombre que amaba fuera capaz de llevarme directamente a ella. Poco después de las 10, sonó el timbre. Era Isabel, por supuesto. Entró con la confianza de una reina inspeccionando un territorio conquistado, con su bolso de diseñador colgado del brazo y una delgada carpeta de cuero en la mano. No había rastro de una caja de regalo, ni de un ramo de flores. Solo esa carpeta, que parecía un arma afilada y discreta. Mateo se apresuró a recibirla, besando su mejilla y ofreciéndole el café que supuestamente era para mí. «Mamá, qué bueno que llegaste», dijo, y en su voz noté un alivio que me heló la sangre. El alivio de quien cede la responsabilidad de ejecutar la sentencia. Me quedé de pie junto al sofá, observando la escena como si fuera una espectadora y no la protagonista de esa farsa. Isabel me sonrió, una de esas sonrisas perfectamente ensayadas que no llegaban a sus ojos. «Sofía, querida, espero no interrumpir nada. Solo pasaba a dejarles un pequeño detalle para celebrar y, bueno, para ayudar a organizar el futuro». Sus palabras eran como seda envuelta alrededor de espinas. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas y colocó la carpeta sobre la mesita de centro con un gesto deliberado. Empezó a hablar de lo importante que era para las familias, como la suya mantener todo en orden, de cómo las buenas intenciones debían estar respaldadas por acuerdos claros para evitar malentendidos. Cada palabra era un eufemismo cuidadosamente elegido para disfrazar la cruda realidad de su avaricia. Era un monólogo sobre pragmatismo financiero disfrazado de consejo maternal. Finalmente, deslizó la carpeta hacia mí.
Esto es para ti. Un pequeño regalo para formalizar nuestro brillante futuro juntos, dijo, y su sonrisa se amplió. Sentí el pulso martilleando en mis sienes, pero mis manos estaban firmes cuando la abrí. No necesité leer cada cláusula. Las palabras claves saltaban de la página como si estuvieran en llamas. Fideicomiso familiar irrevocable. Cesión total de la administración de activos heredados y futuros. Gestión a cargo de Isabel de la Torre. Era un contrato de rendición. No me estaban pidiendo que compartiera mi vida con su hijo. Me estaban exigiendo que les entregara mi futuro, mi seguridad y el legado de mi padre en una bandeja de plata. Era la confirmación de que, para ellos, mi único valor residía en lo que podían arrebatarme. Levanté la vista del documento y los miré. Primero a Isabel, cuyo rostro reflejaba una suficiencia triunfante, y luego a Mateo. Él no pudo sostenerme la mirada. Sus ojos estaban clavados en un punto inexistente en la alfombra, su cobardía tan palpable como el lujoso cuero de la carpeta. En ese preciso instante, el dolor que sentía se transformó. La tristeza por el amor perdido se evaporó, dejando en su lugar una claridad gélida y cortante. La imagen de mi padre, de su retrato en mi antiguo apartamento, apareció en mi mente con una nitidez abrumadora. Confía en tu intuición, especialmente cuando la gente te sonríe demasiado. La sonrisa de Isabel era la más peligrosa que había visto en mi vida. Dejé de ser la esposa engañada y me convertí en la estratega que mi padre siempre quiso que fuera. Con una calma que los descolocó por completo, cerré la carpeta y la coloqué suavemente sobre mis rodillas. Gracias, Isabel. Es un gesto muy considerado. Mi voz sonó serena, casi indiferente. Los miré a ambos y añadí, sin embargo, como comprenderás, este es un documento legal bastante serio. Tendré que pedirle a mi abogado que lo revise antes de considerar firmar cualquier cosa. La palabra abogado flotó en el aire de la pequeña sala, cargada de un peso que ninguno de los dos esperaba. La reacción de Isabel fue casi imperceptible, pero la vi, un ligero endurecimiento de su mandíbula, un parpadeo rápido que delató su sorpresa. No esperaban resistencia, y mucho menos una resistencia tan civilizada y metódica. La máscara de amabilidad de Isabel comenzó a resquebrajarse. ¿Un abogado? ¿Por qué necesitarías un abogado, querida? Esto es un asunto de familia, una simple formalidad para proteger el futuro de Mateo y asegurar que todo esté bien administrado. La frase, proteger el futuro de Mateo, fue la estocada final. Me estaban pintando como una amenaza directa para su hijo, la usurpadora de la que debían defenderse. Fue entonces cuando Mateo, por fin, levantó la vista y habló, repitiendo el guión como un autómata. Sophie, mi mamá tiene razón. No compliques las cosas. Es solo para que todo esté en orden, para que seamos una verdadera familia. Su traición ya no era una omisión, era una participación activa y consciente. Me levanté del sofá, sosteniendo la carpeta que ahora se sentía como una prueba irrefutable de su fraude emocional. Caminé hacia la ventana, dándoles la espalda por un momento, no para ocultar mi dolor, sino para ocultar mi determinación. Miré los rascacielos de Brickell a lo lejos, el mismo distrito donde David tenía su oficina. El recuerdo del acuerdo prenupcial que Mateo me había hecho firmar meses atrás volvió a mí con una fuerza devastadora. Ahora entendía que no había sido un incidente aislado, sino la primera pieza de un rompecabezas macabro. Aquel documento no buscaba proteger el patrimonio de su familia. Era el primer movimiento en su tablero de ajedrez para despojarme de todo lo que era mío, de todo lo que mi padre había construido. Me giré para enfrentarlos de nuevo. Mi postura había cambiado. Ya no había ni rastro de la mujer vulnerable de hacía unos minutos. Había una nueva autoridad en mi voz cuando dije, insisto, precisamente porque quiero que todo esté en perfecto orden. Mi abogado debe revisarlo. Su nombre es David Ferrer. Fue el abogado de mi padre durante 20 años. Es extremadamente meticuloso con los detalles. Mencionar a David no fue casualidad. Quería que supieran que no estaba sola, que tenía detrás de mí a alguien que conocía perfectamente el legado de mi padre
y que no se dejaría engañar por sus artimañas. Pude ver un destello de incertidumbre en los ojos de Isabel. Por primera vez, creo que se preguntó si me había subestimado. Isabel intentó un último y desesperado ataque, recurriendo a la manipulación emocional. ¿Es que no confías en nosotros, Sofía? Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de acogerte en nuestra familia. Su voz goteaba una falsa indignación, intentando hacerme sentir culpable por mi prudencia. Mateo la secundó de inmediato. No empieces a crear problemas donde no existen. Por favor, es solo firmar un papel. ¿Tan difícil es? Querían acorralarme, hacerme sentir pequeña e ingrata, quebrar mi resolución con la presión de su supuesta generosidad. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y la venda había caído de mis ojos para siempre. Les dediqué una sonrisa pequeña, casi imperceptible, una que no revelaba nada de la tormenta que se gestaba en mi interior. No es una cuestión de confianza, Isabel. Es una cuestión de prudencia. Fue la lección más importante que me enseñó mi padre. Caminé hacia el pequeño escritorio que había en un rincón de la sala y dejé la carpeta junto a una foto enmarcada de mi padre, como si simbólicamente le estuviera entregando la evidencia de su traición. Les informaré de la opinión de mi abogado tan pronto como la tenga. Mi tono fue cortés pero definitivo, dando por terminada la conversación. Los dejé allí, en medio de mi sala, con su plan frustrado y una nueva e incómoda sensación, la de haberse encontrado con una voluntad mucho más fuerte de lo que jamás imaginaron. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, el silencio en el apartamento se volvió denso, casi sólido. El aire, que momentos antes estaba cargado de sonrisas falsas y palabras venenosas, ahora pesaba con la cruda verdad de lo que acababa de suceder. Me quedé inmóvil durante varios minutos, con la carpeta de cuero aún en mis manos, sintiendo su peso como si contuviera no solo papeles, sino el cadáver de mi matrimonio. No sentí ganas de llorar. La tristeza había sido incinerada por una rabia fría y lúcida que se extendía por mis venas. Caminé hasta la foto de mi padre y la toqué suavemente. «Tenías razón», susurré al silencio. Me sonrieron demasiado. No había tiempo para el duelo. Había llegado el momento de la estrategia. La mujer ingenua que se había casado el día anterior había muerto en esa sala. En su lugar, había nacido la hija de mi padre, la heredera no solo de su fortuna, sino de su inquebrantable voluntad. Mi primera llamada fue a David. No le di tiempo a los saludos de cortesía. «David, soy Sofía», sucedió, tal como lo previmos, pero de una forma mucho más descarada. Mi voz era firme, desprovista de cualquier temblor. Le expliqué brevemente la escena, la carpeta, la exigencia velada de Isabel y la cobardía monumental de Mateo. Al otro lado de la línea, David escuchó sin interrumpir. Su silencio no era pasivo, era el de un estratega asimilando la información del campo de batalla. Cuando finalmente habló, su voz era la calma en medio de mi tormenta interna. «Envíame una copia escaneada de cada página de ese documento de inmediato. Sofía, no hables más con ellos, ni una palabra. A partir de este momento, yo soy tu única voz». Colgar el teléfono se sintió como armar el primer muro de mi fortaleza. Ya no estaba sola. Tenía a mi lado al único hombre, además de mi padre, en quien confiaba plenamente. Los días siguientes fueron una tortura psicológica cuidadosamente orquestada. Mateo me bombardeó con mensajes de texto y llamadas. Sus tácticas variaban con una predictibilidad patética. Empezaba con el arrepentimiento fingido. «Mi amor, perdóname. Mi mamá a veces se pasa de la raya, pero solo quiere protegernos». Cuando no respondía, pasaba a la manipulación emocional. «Estás destruyendo esto por un simple papel. ¿Es que nuestro amor no vale más que tu orgullo?» Y finalmente, llegaba la presión directa, teñida de una condescendencia que me revolvía el estómago. «¿Ya hablaste con tu abogado? No convirtamos esto en un drama innecesario, Sofía. Somos una familia». Cada mensaje era una prueba más, una capa más de cemento en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Yo me limitaba a leerlos,
archivarlos mentalmente como evidencia y seguir con mi día. Para mantener la normalidad, o al menos su apariencia, seguí yendo a mi trabajo en la clínica. Caminar por esos pasillos, saludar a los médicos y al personal, revisar los informes de gestión, se convirtió en mi ancla a la realidad. Nadie allí sabía la guerra que estaba librando en mi vida personal. Para ellos, yo seguía siendo Sofía, la administradora eficiente y discreta. Pero mientras mis manos organizaban horarios y presupuestos, mi mente estaba en otro lugar, repasando las cláusulas del documento de Isabel, recordando cada palabra de Mateo, cada gesto. Fue en la aparente monotonía de mi rutina donde encontré la claridad, ver el legado de mi padre en acción, el cuidado a los pacientes, la dedicación de los empleados, me recordó por qué estaba luchando. No era solo por el dinero, era por proteger el trabajo de toda una vida de un par de depredadores. El punto de inflexión, la pieza que cambió el tablero de juego de manera definitiva, llegó una tarde de martes. Había vuelto a casa antes de lo habitual y encontré la tableta de Mateo sobre la mesa del comedor, encendida. Estaba a punto de apagarla cuando una notificación apareció en la pantalla. Un mensaje de Isabel. Normalmente, jamás habría invadido su privacidad. Pero mi intuición, esa voz de mi padre en mi cabeza, me gritó que lo hiciera. Lo que leí me dejó sin aliento, no por la sorpresa, sino por la cruda confirmación de mis peores sospechas. El mensaje decía: Mateo, no contesta. ¿Crees que su abogado ya le dijo algo? Tenemos que presionarla para que firme antes de que se dé cuenta del valor real del Grupo Rivera. Si se entera de la oferta de expansión, lo perderemos todo. La sangre se me congeló en las venas. No solo querían mi herencia, querían usarla para un negocio del que yo no sabía nada, y lo hacían a mis espaldas. En ese instante, cualquier resquicio de duda, cualquier minúscula partícula de afecto que pudiera quedar por el hombre con el que me había casado, se desintegró por completo. La traición no era solo emocional, era un fraude calculado, una conspiración para despojarme de mi futuro. La frialdad que sentí no era de miedo, sino de una furia tan pura y afilada como un bisturí. Tomé una fotografía de la pantalla con mi teléfono, un escalofrío recorriendo mi espalda. Esa imagen era mi arma definitiva. Ya no se trataba de defenderme, se trataba de impartir justicia, la justicia de mi padre. El juego había cambiado. Ya no era su presa acorralada. Ahora, yo era la cazadora, y ellos no tenían la menor idea de que acababan de caminar directamente hacia mi trampa. El dolor se había transformado en un propósito inquebrantable. Mi segunda llamada a David fue diferente. Si la primera fue un informe de la situación, esta fue una declaración de guerra. David, tengo la prueba que necesitábamos. Una prueba irrefutable de fraude y conspiración. Le leí el mensaje palabra por palabra. Pude sentir su conmoción a través del teléfono, seguida de una indignación profesional que igualaba la mía. Sofía, esto lo cambia todo, dijo. Su voz ahora con un filo de acero. Esto ya no es sobre un acuerdo de fideicomiso. Esto justifica una anulación del matrimonio por fraude. Podemos protegerte a ti y a todo el patrimonio Rivera de forma permanente. Fue entonces cuando la idea tomó forma en mi mente, clara y brillante como un relámpago. Quiero una reunión, David, con ellos dos, en tu oficina. Quiero que vengan creyendo que van a ganar. El siguiente paso requería una actuación digna de un Oscar. Esperé a que Mateo llegara a casa esa noche. Le recibí con una expresión de agotamiento, de derrota. Dejé que me hablara, que repitiera su guión de súplicas y presiones. Finalmente, cuando terminó, suspiré profundamente y le dije con una voz quebrada que apenas reconocí como mía: Tienes razón, Mateo. Estoy cansada de pelear. No quiero más problemas. He hablado con mi abogado. Vamos a reunirnos todos en su oficina para aclarar las cosas y firmar lo que sea necesario para tener paz. Vi el alivio inundar su rostro, una expresión de triunfo mal disimulado que luchó por ocultar bajo una máscara de comprensión. Sabía que entenderías mi amor, dijo, abrazándome. Sentí náuseas, pero mantuve la compostura.
El anzuelo estaba en el agua. Mateo llamó a su madre de inmediato para darle las buenas noticias. Pude escucharlo desde la otra habitación, su voz rebosante de orgullo por haber manejado la situación. «Mamá, lo he solucionado. Sofía ha entrado en razón. Nos veremos en la oficina de su abogado para firmar todo». Me imaginé la sonrisa de suficiencia de Isabel, la satisfacción de la matriarca que ve cómo su plan maestro se materializa. Durante los 2 días siguientes, su trato hacia mí cambió radicalmente. Volvieron a ser empalagosamente dulces, condescendientes en su amabilidad, tratándome como a una niña tonta que finalmente había entendido cuál era su lugar. Me hablaban de planes futuros, de viajes, de cómo, juntos, administraríamos todo para un futuro brillante. Soporté su farsa con una paciencia gélida, sabiendo que cada palabra amable era un clavo más en su propio ataúd. La noche antes de la reunión, no pude dormir. No por nervios, sino por una extraña mezcla de anticipación y solemnidad. Me senté en la oscuridad de la sala, mirando por la ventana las luces de la ciudad. La carpeta que Isabel me había traído seguía sobre el escritorio, junto a la foto de mi padre. Ya no me parecía un arma apuntándome a mí, sino la evidencia de mi caso, el símbolo de su avaricia. Recordé las innumerables lecciones de mi padre sobre negocios, sobre la vida. La gente siempre revela quién es, Sofía. Solo tienes que tener la paciencia de observar en silencio. Yo había observado, había escuchado, y ahora estaba lista para actuar. No iba a esa reunión como una víctima. Iba como la directora ejecutiva del Grupo Rivera, a punto de presidir la junta más importante de mi vida, la disolución de mi mayor error y la recuperación total de mi destino. El día de la reunión amaneció con un sol radiante que se sentía como una ironía. El apartamento, que durante días había sido mi refugio y mi celda, ahora se sentía como el vestidor de un teatro antes de la escena final. Mateo se despertó con un humor excelente, tarareando una canción mientras preparaba el desayuno, actuando como el magnánimo vencedor que me había perdonado mi pequeño acto de rebeldía. Me sirvió un café con una sonrisa condescendiente, como si estuviera premiando a una niña por su buen comportamiento. «Verás que todo es más fácil cuando trabajamos juntos, mi amor», dijo, y yo le devolví la sonrisa más vacía y serena que pude componer. Él vio su misión. Yo estaba afilando mis armas en silencio, disfrutando de su ceguera con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Cada gesto suyo, cada palabra amable, era combustible para la hoguera que estaba a punto de encender. Antes de vestirme, me detuve una vez más frente a la foto de mi padre. Su mirada serena parecía atravesar el cristal y llegar directamente a mi alma. Recordé el día que me regaló mi primer libro de estrategia, un texto antiguo sobre el arte de la guerra. «La mejor victoria es la que se gana sin librar una batalla», me dijo. «Observa, espera y actúa cuando tu oponente crea que ya ha ganado». Sus palabras nunca habían tenido tanto sentido como en ese momento. No sentía miedo, solo una profunda sensación de propósito. Estaba a punto de honrar su memoria de la manera más poderosa posible, no solo protegiendo su legado material, sino aplicando la sabiduría que me había inculcado. Le prometí en silencio que no le fallaría, que su hija era más fuerte de lo que nadie, incluyéndome a mí misma, había imaginado. Para la reunión, elegí mi atuendo con el cuidado de un general seleccionando su armadura. Descarté los vestidos sencillos que solía usar y opté por un traje sastre de color azul marino, de corte impecable, que había comprado hacía meses pero nunca me había atrevido a usar. Era el tipo de ropa que usaría la directora de una corporación, no la administradora de una clínica. Me recogí el pelo en un moño bajo y pulcro y me puse los únicos aretes que mi padre me había regalado. 2 pequeños diamantes discretos pero invaluables. Cuando me miré al espejo, no vi a la Sofía que ellos conocían. Vi a una extraña, una mujer con una autoridad tranquila en la mirada, una mujer que no pedía permiso, sino que dictaba los términos. Era la primera vez que me vestía para el papel que realmente me correspondía, y se sentía como una segunda piel. Cuando salí de la habitación,
Mateo me miró de arriba a abajo, con una mezcla de sorpresa y burla. ¿Vas a una entrevista de trabajo o a firmar unos papeles familiares? Bromeó, sin entender el simbolismo de mi elección. Solo quiero causar una buena impresión a mi abogado, demostrarle que tomo esto en serio. Respondí con calma, jugando mi papel hasta el final. Su sonrisa se ensanchó, interpretando mi atuendo como un intento desesperado por parecer importante. Claro, mi amor, lo que tú digas, dijo, dándome una palmada en el hombro. Esa palmada, tan condescendiente y paternalista, fue el último empujón que necesité. La rabia se asentó en mi estómago como un bloque de hielo, enfriando cualquier atisbo de nerviosismo que pudiera quedar. Estaba lista, más que lista. El viaje en coche hacia Brickell fue surrealista. Mateo conducía con una mano en el volante, hablando sin parar sobre sus planes para nuestro futuro, de cómo invertirían mi herencia en un nuevo proyecto inmobiliario que su madre había estado estudiando. Yo no decía nada, solo miraba por la ventana cómo los edificios bajos de nuestro vecindario daban paso a los imponentes rascacielos de cristal y acero del distrito financiero. Cada torre que pasábamos parecía un soldado en mi ejército, un testigo silencioso de la justicia que estaba a punto de ejecutarse. Sentía como si estuviera cruzando un puente invisible, dejando atrás a la mujer que había sido para encontrarme con la que estaba destinada a ser. Mateo hablaba de dinero y poder, sin saber que estaba sentado junto a la verdadera fuente de ambos. Llegamos al edificio de oficinas y el lujo del vestíbulo fue la primera señal de que las cosas no eran como ellos esperaban. Pisos de mármol pulido, techos altísimos y un silencio profesional que imponía respeto. Isabel ya estaba allí, esperándonos junto a los ascensores, vestida con un traje de color crema que gritaba opulencia. Su sonrisa era de pura suficiencia. ¿Listos para poner fin a este pequeño drama?, preguntó, dándome un beso al aire que olía a perfume caro y a victoria prematura. Subimos en el ascensor en un silencio tenso. Pude ver sus miradas de reojo, evaluando el entorno, quizás preguntándose por primera vez qué clase de abogado podía permitirse una oficina en uno de los edificios más prestigiosos de Miami. La duda, por fin, empezaba a sembrarse en su terreno de arrogancia. La recepción del bufete, Ferrer & Associates, era aún más intimidante. Maderas oscuras, arte contemporáneo en las paredes y una vista panorámica de la bahía de Biscayne. Una recepcionista nos saludó con una profesionalidad impecable y nos anunció. Segundos después, David salió a recibirnos. No era el abogado local y modesto que seguramente imaginaban. Con su traje a medida y su porte distinguido, irradiaba una autoridad serena que desarmaba. Les estrechó la mano con una cortesía formal que no invitaba a la familiaridad. Señora de la Torre, Mateo. Gracias por venir. Sofía, por aquí, por favor. Su tono, la forma en que me nombró, ya establecía una dinámica diferente. No era la esposa de Mateo, era Sofía, su clienta principal. Los condujo por un pasillo largo y silencioso hacia la sala de juntas, y sentí cómo la confianza de mis acompañantes empezaba a flaquear. La sala de juntas era el verdadero campo de batalla. Una enorme mesa de caoba pulida dominaba el espacio, rodeada de sillas de cuero. En un extremo, una pared de cristal ofrecía una vista espectacular de la ciudad, como si estuviéramos en la cima del mundo. Era una habitación diseñada para negociar poder, y ellos, por primera vez, parecían fuera de lugar. David nos invitó a tomar asiento. Se sentó a la cabecera de la mesa, y yo me senté a su derecha. Mateo e Isabel se sentaron enfrente, juntos, como un bloque unido por la codicia. Sobre la mesa, David colocó dos carpetas idénticas de cuero oscuro. Una era la que Isabel me había entregado. La otra, la mía, contenía mi contraataque, mi declaración de independencia. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. Los miré a través de la mesa. A Isabel, con su postura rígida y su sonrisa forzada que ya no lograba ocultar una creciente inquietud. Y a Mateo, el hombre al que había amado, o al que había creído amar.
Su rostro mostraba confusión. Sus ojos iban de mí a David, tratando de entender el guión de una obra que de repente no reconocía. En ese instante, no sentí odio ni rencor. Sentí una extraña y profunda lástima. Lástima por su pequeñez, por su incapacidad de ver más allá del dinero, por haber destruido algo que podría haber sido real por una ambición tan vacía. Supe entonces que, pasara lo que pasara, yo ya había ganado. Había recuperado mi paz, mi centro, mi poder. La firma de cualquier papel sería una mera formalidad. Mi anulación emocional ya se había completado. David se aclaró la garganta. Un sonido que resonó en el silencio absoluto de la sala. Mateo e Isabel se enderezaron en sus asientos, listos para empezar la negociación que creían que iban a dominar. David me miró, una pregunta silenciosa en sus ojos, buscando mi confirmación final. Asentí levemente. Un gesto casi imperceptible. Era la señal. El momento había llegado. «Bien», comenzó David, su voz tranquila pero cargada de un peso inmenso. «Gracias de nuevo por estar aquí. Creo que hay algunos malentendidos fundamentales que debemos aclarar antes de proceder. El primero, y más importante, se refiere a la verdadera naturaleza del patrimonio de la señorita Rivera. La forma en que enfatizó señorita Rivera fue la primera estocada. La batalla había comenzado. La frase de David, la verdadera naturaleza del patrimonio de la señorita Rivera, cayó sobre la mesa con el peso de una losa de granito. Vi a Isabel fruncir el ceño, una arruga de impaciencia y confusión en su frente perfectamente maquillada. Mateo se removió en su asiento, su mirada yendo de David a mí, como si esperara que yo me riera y dijera que todo era una broma de mal gusto. Pero mi rostro era una máscara de serenidad. La arrogancia que habían traído a esa sala comenzó a evaporarse, reemplazada por una delgada capa de incertidumbre. El aire acondicionado zumbaba suavemente. El único sonido en una habitación donde las palabras no dichas gritaban más fuerte que cualquier voz. Por primera vez, no tenían el control del guión, y su desconcierto era tan palpable como el frío cristal de la ventana a mi espalda. David abrió la carpeta que Isabel me había dado, la del fideicomiso, y la deslizó por la mesa hasta que quedó justo frente a ellos. Este documento sí comenzó, su voz precisa y cortante como un bisturí. Es fascinante desde un punto de vista legal. Propone la cesión de control de activos futuros y heredados a un fideicomiso administrado por usted, señora de la Torre. Es un movimiento audaz, especialmente considerando que fue presentado un día después de una boda civil y sin una declaración completa de los activos que pretende administrar. Hizo una pausa, dejando que el peso de la palabra «pretende» se asentara. Es, en esencia, un intento de tomar el control de una fortuna a ciegas, un acto de fe, o más bien, de especulación. La forma en que lo dijo no sonaba como un cumplido, sino como la primera línea de una acusación formal. Isabel intentó recuperar el terreno perdido, forzando una risa condescendiente. «Por favor, abogado, no lo haga sonar tan dramático. Es un simple acuerdo familiar para asegurar el futuro de mi hijo y de Sofía, para que todo esté bien administrado por alguien con experiencia». Su voz, normalmente tan controlada, tenía un ligero temblor. Mateo asintió, como un muñeco de ventrílocuo. «Exacto. Solo queremos ayudar a Sofía. Ella no está acostumbrada a manejar estas cosas». Esa fue la frase que rompió la última hebra de mi paciencia. La misma condescendencia, la misma humillación silenciosa, incluso allí, en ese momento. Pero me mantuve en silencio. Mi momento de hablar aún no había llegado. El plan de David era metódico, y yo iba a dejar que cada pieza cayera en su lugar con una precisión devastadora. «Aprecio su preocupación por la señorita Rivera», continuó David, su tono glacial. «Pero quizás su oferta de ayuda habría sido más informada si hubieran conocido la magnitud de lo que intentaban administrar». Se reclinó en su silla, juntando las yemas de los dedos. «Verán, el acuerdo prenupcial que le hicieron firmar a Sofía hace meses fue su primer error. Les dio una falsa sensación de seguridad. Al declarar que usted, Mateo, no reclamaría nada de ella,
y viceversa, asumieron que ella no tenía nada que proteger. Nunca se les ocurrió que ella podría estar protegiéndolos a ustedes de sí misma. La confusión en sus rostros se profundizó, convirtiéndose en una alarma visible. Estaban perdidos, completamente fuera de su elemento, y la marea estaba cambiando de una forma que no podían comprender. Fue entonces cuando David asestó el primer golpe directo. El patrimonio del que hablamos no es una casa modesta o los ahorros de toda una vida de un cirujano exitoso. Estamos hablando del Rivera Health Group. Al oír el nombre, vi un destello de codicia pura en los ojos de Isabel. Conocía el nombre. Todo el mundo en el sur de la Florida lo conocía. Era una de las redes de clínicas privadas más prestigiosas y rentables del estado. Vi cómo su mente calculaba cifras, cómo su postura cambiaba de la defensiva a una excitación apenas contenida. Creyó que había ganado la lotería. Pensó que su plan había funcionado más allá de sus sueños más salvajes. Mateo la miró, contagiado por su euforia, una sonrisa estúpida comenzando a formarse en sus labios. No tenían idea de la caída que les esperaba. «Y aquí», dijo David, su voz bajando a un tono casi confidencial, cargado de un poder inmenso, «es donde reside el malentendido fundamental». Se inclinó hacia adelante, mirándolos directamente a los ojos. A Sofía no es simplemente una beneficiaria de una parte del grupo. No heredó acciones ni un paquete de jubilación. Desde el día del fallecimiento de su padre, el doctor Alejandro Rivera, la señorita Sofía Rivera, es la única propietaria, accionista mayoritaria y presidenta del Consejo de Administración del Rivera Health Group. El silencio que siguió a esa frase fue absoluto, denso y pesado. Fue como si el sonido mismo hubiera sido absorbido por la conmoción. Vi el color desaparecer del rostro de Isabel, reemplazado por una palidez cerosa. La sonrisa de Mateo se congeló y luego se derrumbó, dejando una expresión de incredulidad vacía. Sus reacciones fueron un cuadro de devastación silenciosa. Isabel abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Su mano, adornada con anillos caros, temblaba ligeramente sobre la mesa. Mateo simplemente se quedó mirando al vacío, su mente luchando por procesar una realidad que demolía todo su mundo. El trabajo, humilde, de administradora, mi apartamento, sencillo, mi supuesta falta de ambición, todo se reconfiguró en sus mentes en un instante, no como debilidades, sino como las piezas de un disfraz perfecto. La mujer que habían despreciado, humillado y tratado como una inversión estúpida era, en realidad, la persona más poderosa que jamás conocerían. Y acababan de mostrarle, sin lugar a dudas, la negrura de sus corazones. La humillación en sus rostros era tan profunda que casi me sentí mal por ellos. Casi. Fue entonces cuando David deslizó la segunda carpeta, la mía, a través de la mesa. Su color oscuro parecía absorber toda la luz de la habitación. «Y eso nos lleva al verdadero propósito de esta reunión», anunció. «Dado el intento deliberado de inducir a mi clienta a un matrimonio bajo falsas pretensiones con el único fin de apropiarse de su patrimonio, un acto que constituye fraude, hemos preparado esto». Abrió la carpeta para revelar la primera página. Las palabras en negrita en la parte superior eran inequívocas. «Demanda de anulación de matrimonio». Mateo emitió un sonido ahogado, como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. Isabel miró el papel como si fuera una serpiente a punto de morderla. «La demanda se basa en pruebas contundentes», explicó David con una calma implacable, «incluyendo el acuerdo de fideicomiso que ustedes trajeron, el acuerdo prenupcial previo y varias comunicaciones que demuestran una conspiración para defraudar a mi clienta». Hizo una pausa y me miró. Era mi señal para entregar la pieza final. Saqué mi teléfono. Abrí la galería de imágenes y coloqué el teléfono sobre la mesa, mostrando la foto de la conversación entre Mateo y su madre, la que hablaba de la oferta de expansión y de la necesidad de que yo firmara antes de que se diera cuenta del valor real del grupo. La prueba irrefutable, la daga final. Ver sus rostros al reconocer sus propias palabras fue mi verdadera victoria. Adicionalmente, añadió David,
recogiendo mi teléfono. Se adjunta una solicitud de una orden de alejamiento temporal para ambos, prohibiendo cualquier tipo de contacto con la señorita Rivera, sus empleados o sus propiedades. Cualquier violación resultará en acciones legales inmediatas. La palabra propiedades resonó en la sala, recordándoles que ahora todo lo que veían a su alrededor, el imperio que habían codiciado, estaba protegido por un muro legal que ellos mismos me habían obligado a construir. Isabel finalmente encontró su voz, un susurro ronco y desesperado. Sofía, no puedes hacernos esto. Somos familia. La ironía de esa palabra, en su boca, en ese momento, era tan amarga que casi me hizo reír. Me levanté de mi silla, sintiéndome más alta y más ligera de lo que me había sentido en años. Los miré por última vez, no con rabia, sino con una finalidad fría y distante. Mi padre, dije, mi voz clara y firme, llenando el silencio, me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la integridad. Ustedes me enseñaron que algunas personas son incapaces de entender ese concepto. Me giré hacia la puerta, sin esperar una respuesta. No había nada más que decir. Mi padre, a través de su retrato silencioso, me había dado la intuición. Ellos, con su avaricia, me habían dado las armas. Y David, con su lealtad, me había ayudado a construir la fortaleza. Al salir de la sala de juntas y caminar por el largo pasillo, no miré hacia atrás. David se quedó para entregarles formalmente los documentos y escoltarlos fuera del edificio. No necesitaba ver sus rostros derrotados una vez más. Podía sentirlos a mi espalda, encogiéndose, volviéndose insignificantes contra el vasto panorama de la ciudad que se extendía más allá de la ventana. El sonido de mis tacones sobre el mármol era firme y seguro. El ritmo de una mujer que caminaba no lejos de un problema, sino hacia su propio futuro. Un futuro que yo misma había reclamado. La batalla había terminado, y como mi padre siempre decía, la mejor victoria es la que se gana con la cabeza fría y el corazón en paz. Por primera vez en mucho tiempo, tenía ambas cosas. Salí de esa sala de juntas y no me detuve hasta llegar al ascensor. Cada paso sobre el mármol frío era una afirmación, un punto final a un capítulo de mi vida que nunca debió haber sido escrito. No sentí la necesidad de mirar atrás, de ver sus rostros una última vez. El eco de mis tacones en el pasillo silencioso era la única banda sonora que necesitaba. Era el sonido de la libertad. Minutos después, mientras esperaba un taxi en la concurrida avenida Brickell, David se unió a mí. No dijo mucho. Solo puso una mano reconfortante en mi hombro. Se quedaron sin palabras. Sofía. Firmaron el acuse de recibo de la demanda como si estuvieran en trance. Asentí, mirando el reflejo distorsionado de los rascacielos en el cristal del taxi que se acercaba. Por primera vez en meses, el futuro no parecía un campo de minas, sino un horizonte despejado. El proceso legal fue, como David había predicho, rápido y brutalmente eficiente. La anulación del matrimonio se concedió en un tiempo récord. La evidencia era tan abrumadora que no tuvieron ninguna posibilidad de defensa. La combinación del acuerdo de fideicomiso, el acuerdo prenupcial y, sobre todo, la fotografía de su conversación conspirativa, pintó un cuadro de fraude tan claro que el juez apenas tuvo que deliberar. La orden de alejamiento se hizo permanente. Mateo e Isabel fueron legalmente desterrados de mi vida, de mi trabajo y de cualquier lugar que yo frecuentara. Se convirtieron en fantasmas, en nombres en un documento legal que garantizaba mi paz. No hubo más mensajes, ni llamadas, ni intentos de contacto. Solo un silencio absoluto y bendito. De Mateo supe poco, y lo que supe fue a través de terceros. Sin el acceso a mi supuesta herencia, su estilo de vida se desmoronó. Aparentemente, había dejado su trabajo poco después de la boda, convencido de que viviría de mi dinero. Se vio obligado a volver a casa de su madre, humillado y sin un centavo. Lo más doloroso para él, según me contaron, no fue la pérdida del dinero, sino la del estatus. De ser el buen partido con la esposa rica y tonta, pasó a ser el hazmerreír de su círculo social.
el hombre cuya codicia lo había dejado sin nada. Su castigo no fue la pobreza, sino la irrelevancia. Fue borrado del mapa social que tanto valoraba. Isabel sufrió un destino similar, quizás peor. Su reputación en la élite de Coral Gables, construida con tanto esmero a lo largo de los años, se hizo añicos. La historia, aunque no se publicó en los periódicos, corrió como la pólvora en los clubes de campo y las galas benéficas. Se convirtió en la mujer que intentó estafar a su propia nuera y fracasó de la manera más espectacular posible. Sus amigas la evitaban. Las invitaciones dejaron de llegar. Su mansión de mármol se convirtió en su jaula de oro, un monumento a su avaricia fallida. Perdió lo único que realmente le importaba, la admiración y la envidia de los demás. Su nombre, antes sinónimo de elegancia, ahora era una advertencia. Lo primero que hice fue abandonar el apartamento que había compartido con Mateo. Empaqué mis pocas cosas en un par de horas, dejando atrás todo lo que me recordara a él. No volví a mi pequeño apartamento anterior, el de la fachada. En cambio, me mudé a la casa de mi padre en Key Biscayne, la casa donde crecí. Estaba vacía desde su muerte, mantenida por un cuidador. Caminar por sus habitaciones, llenas de sus libros y sus recuerdos, fue como volver a casa en más de un sentido. Dejé de esconderme, pinté las paredes, reorganicé los muebles y convertí su antiguo estudio en mi oficina personal. La casa dejó de ser un santuario de duelo para convertirse en el cuartel general de mi nueva vida. Mi transición en el trabajo fue el paso más visible de mi nueva realidad. Convoqué a una reunión con los directores de todas las clínicas del Rivera Health Group. Entré en la sala de juntas de la sede corporativa, un lugar que solo había visto como administradora, y me presenté no como la hija del fundador, sino como su sucesora. Hubo miradas de sorpresa, especialmente de aquellos que me conocían de mi puesto anterior. Pero les presenté un plan de expansión, el mismo del que Mateo e Isabel habían hablado en su mensaje, pero esta vez era mi plan, basado en mi conocimiento interno y en la visión de mi padre. En una hora, las dudas se disiparon, reemplazadas por el respeto. Dejé de ser Sofía, la administradora. Me convertí en la señorita Rivera, la CEO. El retrato de mi padre ya no está en la sala de un pequeño apartamento. Ahora ocupa un lugar de honor en mi oficina en la sede del Grupo Rivera, justo detrás de mi escritorio, mirando hacia la misma vista panorámica de la bahía que vi desde el bufete de David. A veces, en medio de una decisión difícil, me giro y miro su rostro. Ya no le pido consejo en silencio. Ahora siento que conversamos como iguales. Siento que estaría orgulloso, no por haber protegido el dinero, sino por haber sido fiel a su lección más importante, que la inteligencia sin integridad es solo una forma más sofisticada de la estupidez. David sigue siendo mi abogado, pero nuestra relación ha trascendido lo profesional. Ahora es miembro del Consejo de Administración y mi mentor más cercano. A menudo almorzamos juntos, no para discutir contratos, sino para hablar de estrategia, de futuro, de la vida. Ya no me ve como la hija vulnerable de su viejo amigo a la que debe proteger. Me ve como la líder en la que mi padre siempre supo que me convertiría. Su confianza inquebrantable en mí durante todo el proceso fue el ancla que me mantuvo firme en la peor tormenta de mi vida. Mi vida ahora es tranquila, pero no en el sentido de la pasividad, sino de la paz interior. Estoy dedicada a mi trabajo, a hacer crecer el legado de mi padre, a cuidar de mis empleados y de nuestros pacientes. No he vuelto a tener una cita, no por miedo, sino porque estoy disfrutando demasiado de mi propia compañía, de mi propia fuerza. A veces, desde mi oficina, miro la ciudad y pienso en Mateo e Isabel. No siento odio, ni siquiera rencor, solo una lejana indiferencia. Ellos querían una parte de mi fortuna, pero al intentar tomarla, me dieron el regalo más valioso de todos. Me devolvieron a mí misma, y ese es un patrimonio que nadie podrá jamás intentar arrebatarme. Lo que viví me enseñó la lección más dura y, a la vez, más liberadora de todas. La mayor herencia que mi padre me dejó no estaba registrada en ningún banco ni en ninguna escritura. Estaba en sus palabras.
en su insistencia en que mi verdadero valor no residía en lo que tenía, sino en quién era y en mi capacidad para ver a los demás por lo que realmente son. Me enseñó que la prudencia es un escudo invisible y que la intuición es la brújula más precisa en un mundo donde muchas sonrisas son solo máscaras para la codicia. Aprendí que algunas personas no se enamoran de ti, sino de la oportunidad que representas, y reconocer esa dolorosa verdad no es un fracaso, es el primer paso para recuperar tu poder y tu paz. En un mundo que a menudo confunde el ruido con la fuerza y la ostentación con el éxito, descubrí que el verdadero poder reside en el silencio. Mi silencio no fue un signo de sumisión o debilidad, como ellos creyeron. Fue mi santuario, mi laboratorio de estrategia. Mientras ellos hablaban, yo observaba. Mientras ellos planeaban, yo escuchaba. En su arrogancia, me regalaron toda la información que necesitaba para desmantelar su farsa. A veces, la respuesta más contundente no es un grito, sino una acción tranquila, calculada y definitiva, ejecutada en el momento exacto en que tu oponente canta victoria. No subestimen nunca el poder de una mujer que ha aprendido a observar el mundo en silencio. Esta experiencia me obligó a redefinir por completo mi concepto de la riqueza. Isabel y Mateo vivían rodeados de lujo, en una mansión que era un mausoleo de mármol frío, pero sus almas eran pobres. Su obsesión por el dinero los había vaciado de todo lo que realmente importa: la lealtad, la empatía, la integridad. Yo, en cambio, encontré mi verdadera fortuna el día que salí de esa oficina de abogados. No estaba en las acciones del Grupo Rivera, sino en la sensación de ligereza en mis hombros, en la certeza de haber sido fiel a mí misma y a la memoria de mi padre. El dinero es una herramienta, nada más. La verdadera riqueza es poder mirarte al espejo cada mañana y reconocer a la persona que ves, respetarla y saber que, sin importar las tormentas, tu brújula moral sigue intacta. Si hay algo que quiero que te lleves de mi historia, es esto: confía en esa voz en tu interior, esa sensación en el estómago que te susurra que algo no está bien, incluso cuando el mundo entero te dice lo contrario. La intuición es el legado de la experiencia, tuya y de tus ancestros. Durante mucho tiempo, ignoré la mía porque quería creer en el amor, en las promesas de Mateo. Pero mi intuición nunca me mintió. Me hablaba en las cenas familiares incómodas, en las defensas débiles de Mateo, en la mirada calculadora de Isabel. Aprender a escucharla y, sobre todo, a actuar en consecuencia, es el acto de amor propio más grande que puedes realizar. Es tu sistema de defensa personal contra aquellos que ven tu corazón como un territorio a conquistar. Irónicamente, la carpeta que Isabel me entregó un día después de mi boda, ese supuesto regalo que era en realidad una sentencia, terminó siendo la mayor bendición de mi vida. Fue el regalo de la verdad, cruda y sin adornos. Me liberó de una mentira antes de que echara raíces demasiado profundas en mi vida. A veces, la traición más dolorosa es el catalizador que necesitamos para convertirnos en la persona que estamos destinados a ser. Nos obliga a encontrar una fuerza que no sabíamos que teníamos, a trazar límites que nunca nos atrevimos a dibujar y a elegirnos a nosotros mismos por encima de todo. Esa carpeta no me quitó nada. Al contrario, me lo devolvió todo, empezando por mi propio futuro. Al final, esta no es una historia sobre una herencia millonaria. Es una historia sobre heredar la sabiduría. La victoria final no fue quedarme con el dinero, sino con la lección. Fue comprender que mi valor no dependía de la aprobación de un hombre ni de la aceptación de su familia. Mi valor es intrínseco, innegociable. Y el tuyo también lo es. Nadie puede ponerle precio a tu dignidad, a tu paz mental o a tu integridad. Quienes intentan hacerlo te revelan más sobre su propia bancarrota emocional que sobre tu valor. Eres el activo más importante de tu propia vida. Invierte en ti, protégete y nunca permitas que nadie te convierta en una simple columna en su libro de contabilidad. Mi viaje fue doloroso, pero me llevó a un lugar de fortaleza y claridad que nunca habría alcanzado de otra manera. Me enseñó que,
A veces, para construir la vida que mereces, primero tienes que demoler los cimientos de la que te hicieron creer que querías. ¿Cuál ha sido la lección más valiosa que una experiencia difícil te ha enseñado? Comparte tu historia en los comentarios. Tu sabiduría podría ser la luz que alguien más necesita para encontrar su propio camino. Y si mi historia te ha inspirado, suscríbete y activa las notificaciones. Créeme, el mundo está lleno de mujeres subestimadas que están a punto de demostrar de lo que son capaces, y no querrás perderte ni una sola de esas historias.